Gloria a Dios. Vamos a buscar en Génesis, capítulo 25, versículo 28. Génesis 25, 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Hoy nos disponemos para recibir esa palabra que da vida, Señor. Te pedimos que te muevas en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Isaac prefería a Esaú porque le gustaba comer los animales que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Una vez Jacob estaba cocinando cuando Esaú llegó exhausto del campo y le dijo a Jacob: estoy exhausto, déjame comer un poco de esa sopa roja que tienes ahí. Por esta razón a él también lo llaman Edom. Pero Jacob dijo: véndeme los derechos que tú tienes por ser el hijo mayor de nuestro papá. Esaú dijo: estoy que me muero de hambre, y muerto no me servirá de nada toda la riqueza de mi papá. Jacob dijo: antes prométeme que me darás tus derechos de hijo mayor. Entonces Esaú se lo prometió, y así le vendió a Jacob los derechos que él tenía por ser hijo mayor. Entonces Jacob le dio el pan y sopa de lentejas a Esaú, quien comió y bebió, y luego se levantó y se fue. De esta manera demostró lo poco que le importaban sus derechos de ser el hijo mayor. Bueno, esta palabra nos la compartió el apóstol Ruth en estos días que vino. Es un tema muy crucial dentro de la doctrina bíblica, ¿sí? Porque refiere muchos temas juntos. Uno de ellos, que tal vez es el que el Señor quiere mencionar en este momento, es la preferencia de Isaac con Esaú y de Rebeca con Jacob. Todo lo que dice la palabra es importante, ¿sí? Cuando el Señor ha permitido que haya una frase, una palabra específica en la palabra, valga la redundancia, es porque tiene trascendencia para el entendimiento de todas las generaciones. Aquí habla del guiso rojo y de que una de las razones por las cuales al pueblo de Esaú se le llama Edom es por esa característica roja que en los estudios bíblicos menciona que tiene que ver, o que se entiende esa condición roja, porque usted sabe que Esaú era pelirrojo, ¿sí? Aparte el guiso rojo, todo este tema tiene que ver con que en él predominaba la naturaleza carnal, o sea, esa característica que se menciona y de donde sale el nombre de los edomitas, representa al hombre natural, al hombre carnal, es decir, a todas las personas que no tienen al Señor o que no tienen en cuenta las situaciones espirituales que se supone que nosotros como creación de Dios debamos tener en cuenta, ¿sí? Entonces representa eso. Isaac tenía una preferencia desde un punto de vista humano, ¿sí? Porque como todos los siervos de la palabra, pues también había ciertas descaches en Isaac aún como siervo, a pesar de que era la continuación de su padre y que era el portador de la promesa, pues él se dejaba dirigir en este sentido, en este aspecto, por la
por lo que él veía de sus hijos, ¿sí? Digamos que Esaú era un hombre muy varonil, ¿sí? Por eso dice de casa, un hombre fuerte, un hombre que hacía bien este tipo de cosas que para la época y aún hoy en día son muy destacables, ¿sí? Para nadie es un secreto que es más atractivo un hombre que tiene características de varón, ¿sí? Varonil, que un hombre que no las tiene. Entonces, Isaac estaba viendo esto en su hijo y era por eso que le gustaba, le agradaba de esa manera. Rebeca, cuando Rebeca tenía los 2 hijos en el vientre, dice que consultó a Jehová porque ella sentía la disputa de ellos dentro de sí misma, en su vientre, y dice ella, ¿para qué vivir así? O sea, ella ya sabía que en ese embarazo se venía un problema prácticamente. Y ella le dice al Señor, ¿para qué vivir así? ¿Para qué seguir con esto? Y el Señor le da claridad y le dice, 2 naciones se están forjando dentro de ti. Ella entiende, Rebeca es el prototipo de mujer que entiende la dirección espiritual y la voluntad del Señor, porque ella lo acepta, ¿sí? Es difícil, supongo yo, que a una mujer se le diga que sus hijos van a estar en contra y que para rematar el menor iba a servir al mayor como esclavo, dice la palabra, ¿sí? Sin embargo, ella demuestra una actitud receptiva ante la voluntad del Señor, ¿sí? La actitud de Rebeca es como decir, bueno, si esto hace parte de la voluntad para el pueblo que tú quieres formar, lo acepta, ¿sí? Y con esa misma mirada, con esa misma visión, Rebeca siente un apego mayor hacia su hijo Jacob. ¿Por qué? Por la característica espiritual, es decir, que Rebeca no era que tenía preferencias como su padre por las condiciones naturales, sino que ella estaba un poco más conectada en este propósito de Dios, ¿sí? Entonces, por eso dice que Rebeca amaba a Jacob, no quiere decir que no amaba a Esaú, sí lo amaba, pero ella veía que en Jacob estaba segura la promesa del pueblo que el Señor tenía en su voluntad preservar. Desde este momento se va viendo pues el sesgo de cada personaje. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Pues para ir como al grano y para que no se aburran de las historias, ¿sí? Tiene que ver con que cada uno de nosotros emana una actitud ante las cosas celestiales, ante las cosas espirituales, que de una u otra manera van a llegar delante del Señor. Es decir, tú tienes en tu vida, en tu contexto, unas sensaciones acá que te produce todo lo que te rodea y entre esas las cuestiones espirituales. Hay gente a la que se le habla, usted sabe, y le cuesta tener como importante las cosas de Dios. Edom o Esaú representa a ese tipo de personas, ¿sí? Que son el tipo de personas que según la palabra siempre van a estar por debajo de los demás, ¿sí? O sea, usted sabe que Esaú, aún así el Señor lo bendijo y digamos que de él salió también una nación. O sea, no era una persona que quedó súper mal, o sea, menoscabada en todas las áreas, ¿sí? Pero sí se mira mucho el sesgo que tiene el Señor de hacer que los que no tienen en cuenta su presencia le sirvan a los que sí la tienen, ¿sí? Y eso lo veníamos mencionando hace unas predicaciones atrás, cuando el Señor dice en Deuteronomio que a tus enemigos los sacará y las puertas de los lugares que ellos tenían, se las dará a Israel, que es la descendencia del Señor. Eso parece que fuera una historia simplemente, pero se cumple, ¿sí? Se cumple en la vida del creyente. Vale la pena que usted tenga cierta intuición en la identidad, ¿sí? O sea, que tú digas, ¿yo qué soy? Yo hago parte de qué grupo de personas, de los que soy irreverente
o tal vez que no le doy el sentido que tal vez el Señor espera de las cosas de Él, porque mire, en la iglesia hay mucha gente que en las actitudes privadas le demuestran al Señor lo poco que les importa lo de Dios, ¿sí? No sé por qué el Señor en estos días ha permitido que se hable de ese tema, ¿sí? Supongo yo que tenga Él un propósito, es decir, a la iglesia hay que enseñarle a amar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano está aferrado a la condición natural, es decir, tú y yo siempre vamos a tender a estar pendientes de nosotros, de lo que nuestra carne nos pide, de nuestros problemas o de lo que te rodea a ti como individuo y como protagonista de tu propia historia, ¿sí? Pero el problema aquí es que el Señor, para bendecir al pueblo que tiene enfrente, le pide que se despoje de esa condición personal y que empiece a amar lo del Señor. Mire que este es un paso que por supuesto nace de la fe, pero también se ha enseñado, o sea, tú tienes fe pero no tienes amor, pues hay una situación ahí que está rota, ¿sí? Entonces, eso cada uno de nosotros debe mirarlo y buscarlo, identificar yo de qué parte, de qué grupo de personas hago parte, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta que en este cuestionamiento personal hay situaciones personales que uno sabe que pueden estar ofendiendo al Señor, ¿sí? O sea, esa actitud todos la tenemos en algún punto, en alguna medida, pero depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Y con ayuda de una intuición que es el temor al Señor, pues poner en orden estas situaciones, ¿sí? Porque conflictos internos todos vamos a tener por cualquier razón, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que le agrada al Señor? La persona que tiene en cuenta, aún en lo privado, los asuntos que le conciernen a él, ¿sí? Entonces, esta actitud de Esaú es una cuestión privada, ¿sí? Mire que una cuestión que llega a los sentidos del Señor, o sea, al olfato del Señor o a los ojos del Señor, llega una actitud que fue entre el hermano y él, básicamente, ¿sí? Y ni siquiera fue tan, tal vez no era tan notorio, ¿sí? En ese momento, pero sí le da la señal al Señor de que espiritualmente él estaba menospreciando el llamado. Entonces, usted y yo tenemos un llamado. Aquí es que está el problema, ¿sí? Que a ti el Señor ya te llamó por su misericordia. O sea, esto del tema de la misericordia, del llamado en nuestra vida, lo entiende la persona que tiene fe. La persona que no tiene fe no entiende dónde está la misericordia en que el Señor te llame. Al contrario, a veces se mira como un problema. Pero a nosotros el Señor nos llamó, ¿sí? Y ante todo lo que el Señor nos ofrece, pues hay una interacción con Dios que cada uno tiene que sopesar y ajustar al modelo bíblico para ser parte, como le digo, porque esto es moldeable, para ser parte de las personas o del grupo de gente que no menosprecia todo lo relacionado con lo de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Que el pueblo que le cree, que somos nosotros, no nos equivoquemos en nuestras actitudes, ¿sí? En irreverencia, en falta de temor del Señor, al Señor, en falta de amor también al prójimo, ¿sí? En falta de cubrir multitud de pecados y todas las cosas que van relacionadas, que no nos equivoquemos en estos aspectos. Si tú haces tu servicio y lo presentas mal delante del Señor, dice la palabra que más te valdría no presentarlo, ¿sí? Porque le sabe mal al Señor. Si tú crees en el Señor y el Señor está viendo de ti una actitud que tienes con tu hermano, en tu familia, no sé, o algo que tú estás haciendo que no estás teniendo en cuenta la presencia de Dios, pues por aquí empieza esa incomodidad del Señor contigo, que es lo que a nosotros nos corresponde limar, ¿sí? O sea, cada persona sin ser perfecto, porque ni Jacob, ni Esaú, ni Isaac, ni Rebeca eran perfectos, pero a cada uno nos corresponde procurar
que el Señor no se desagrade. O sea, cuando a ti el Señor te hable, hay que estar manso y prestarle oído a las cosas del Señor, corregirse, ¿sí? Voy a prestarle atención, voy a ser receptivo a lo que el Señor me está hablando. Mire, otra forma en la que la gente, que es el caso de Esaú, le demuestra al Señor el menosprecio. Tú estás viviendo una situación que para ti es dura, tal vez. Es que el Señor no me responde en esto o estoy viviendo esta situación difícil. Y uno le habla a la gente del Señor o le dice, venga, oremos, y la gente lo recibe con rechazo, porque la gente quiere es que se le resuelva el tema. Eso el Señor le está diciendo, menosprecio lo tuyo, me enfoco en lo mío, más o menos así, ¿sí? Entonces, mire que las malas situaciones que a veces vivimos prueban mucho la condición del corazón. ¿Sí? Que tú estés en una mala condición, así como lo estuvo Job, por ejemplo, que tú estés pasándola mal, como muchos de aquí, que sé que es así, que la estés pasando mal y que tú digas, pero el Señor es primero, pero yo te sigo creyendo, pero mantengo una actitud, aunque me cuesta, delante del Señor, que es tuya privada, que tú sabes que a la larga te va a bendecir. Ese es el cambio que tiene que tener el creyente. Y de ahí viene este concepto del arrepentimiento, ¿sí? Es decir, ¿por qué el Señor rechaza en la palabra, quiero decir, dice que a muchos que le decían Señor, Señor, Él lo rechaza? Porque dentro de la iglesia hay mucha gente no arrepentida, ¿sí? ¿Quién es la gente no arrepentida? La gente que no puede hacer un juicio personal, o sea, no puede evaluar este punto, por ejemplo, ¿sí? La persona que está arrepentida es una persona que puede hacer un concepto de sí mismo pegado a la palabra y decir, Señor, yo sé que situaciones en mí, en mi corazón, que nadie conoce, te pueden estar desagradando. Mire que el Señor no se espanta del mal sentimiento que uno tiene, ¿sí? O de la mala cosa que surge acá, pero sí se admira, se puede decir, de la persona que lo sabe y se frena, tiene temor. Señor, yo reconozco esto, pero no quiero fallar, pero delante de ti. Ese es el punto, ¿sí? Entonces tú cuando andas, por ejemplo, en cosas que sabes que no, aún con la gente que te rodea, porque a veces las cosas parece que no fueran hacia el Señor, sino hacia el que te rodea, ¿sí? Y ocultas y haces las cosas pues negativamente, pues solamente el Señor y tú sabrán si tú tienes esa inquietud o el temor a Dios que la palabra nos enseña, ¿sí? Para que la iglesia pueda ser encaminada, o sea, para que usted pueda tener una carrera de la fe que lo saque bien delante del Señor, o sea, que usted pueda llegar al final, se requiere que nos adiestremos en esto, ¿sí? En reconocer, en saber, bueno, Señor, yo tengo todas las razones para sentir y pensar lo que siento. Tengo razón, dice uno a veces, pero delante de ti, ¿cómo estoy? ¿Sí? ¿Qué es la característica? Este es como el punto, digamos, definitivo para las transacciones con Dios, ¿sí? O sea, cuando digo las transacciones con Dios, me refiero a tu relación con Dios. Es un punto, pero que va a marcar todo, ¿sí? Va a marcar cómo el Señor se desempeña contigo, principalmente. Y va a marcar también, por supuesto, cómo tú te desempeñas frente a las cosas, al llamado del Señor, así tú no lo entiendas, ¿sí? Entonces, como decíamos, Esaú y mucha gente, ¿sí?, que hacen parte de la congregación son insensibles ante lo santo, son irreverentes ante las cosas de Dios. Cuando se requiere, no sé, aporte, que la persona colabore, la gente se retrae, ¿sí? No en todos, por supuesto, pero sucede porque no le ven sentido. Sí, ahora, esta situación también viene de un punto importante y es no entender en qué consiste, en el caso de Esaú y de Jacob,
¿Qué es la primogenitura? La primogenitura, digamos que en la otra versión que leímos habla de los bienes de su padre, ¿sí? Pero espiritualmente tiene mucho más que ver que con la herencia física, ¿sí? Era esa condición de que o ya sea Jacob o Esaú sean el representante del pueblo de Dios, ¿sí? Y tú y yo, pues queramos o no, somos representantes del pueblo de Dios. Entonces, ¿tú qué haces con esa condición de hijo? Por eso dice en la otra versión que rechazó su condición de hijo mayor, sus derechos de hijo mayor y sus deberes de hijo mayor. Entonces, cuando tú te presentas ante el mundo sin tener presente quién eres tú delante del Señor, qué es lo que el Señor te ha dicho a ti que tú eres, y te desenvuelves en tu cotidianidad sin esa, ¿qué fue que dijimos? Sin esa identidad. O sea, si tú no te sientes eso que el Señor te dice que tú eres, estás menospreciándolo, ¿sí? Yo sé que esto suena básico y que usted conoce la historia y demás, pero ¿por qué lo traigo? Porque uno mira a la gente que en contextos se mueven de una manera que parece que no tuvieran en cuenta los propósitos de Dios, incluido el tema de la casa de Dios, es decir, lo que se les ha enseñado. Una de las cosas que el Señor más ama de nosotros y valora es que tú ames la casa de Dios, las cosas de Él, ¿sí? Que dejes de hacer con desgreño lo que corresponde a Él, o que no te presentes delante de Él de una manera, ¿sí? Todo esto que hemos hablado, hacia todo esto se refiere. Entonces, hay que darle una prioridad, ¿sí? Porque si no, tenemos, al igual que Saúl, un espíritu profano, aunque tú vengas a orar y aunque tú acudas a la iglesia, inclusive que traigas tus ofrendas, lo que sea, si no hay una identidad, si no hay un reconocimiento, un temor delante del Señor de cómo estoy yo parado delante del Señor, tenemos un espíritu profano. Un espíritu profano quiere decir que no tiene en cuenta lo santo, que, que no le da prioridad a lo santo o que no está santificado, ¿sí? O sea, profano es todo lo que no tiene en cuenta Dios, básicamente. Si tú no tienes en cuenta al Señor en tu vida, en tus situaciones buenas y malas, te conviertes en un ser que tiene un espíritu profano, que desprecia, ¿sí? En el caso de Esaú fue por lo inmediato que ya se ha enseñado, ¿sí? Otro tema aquí que es que muestra el desprecio de Esaú es esa condición de liderazgo. Mire, este también es otro tema que la gente evade, ¿sí? Y se entiende por qué nosotros evadimos, porque requiere una responsabilidad. Si yo estoy en liderazgo, pues el Señor me va a pedir cuentas, ¿sí? Y demás. Entonces, esa condición, esa herencia espiritual también añade una posición de liderazgo. ¿Sí? Yo no le digo a usted que tiene que convertirse en un líder en la iglesia, no, no estoy hablando directamente de eso, pero sí la identidad que se tiene que formar en ti al final te va a ir llevando hacia eso. Sea que tengas una delegación específica o que tú lideres procesos. ¿Sí? Cuando digo lideres procesos, no sé, vámonos a lo más básico, tú tienes tu familia y a ti el Señor te va a demandar que tú tienes que remar por la gente que tienes detrás de ti, ¿sí? Entonces ahí uno ve a los padres, a veces eso le corresponde a las esposas. ¿Quién cree que tenía aquí esta sensación o esta identidad? En esta familia a todas luces era Rebeca, ¿sí? O sea, quien tenía el remo, quien estaba sacando avante la voluntad del Señor, ni siquiera era Isaac. Y a ti el Señor te va a poner en unos contextos en que mínimo te va a decir, bueno, tú me sacas adelante tu familia. Por eso a veces la gente enseña, los cristianos enseñan, que la familia es el ministerio número uno,
sea, si tú no sacas eso, pues difícilmente vas a liderar otros procesos. Entonces, ¿pero qué pasa? Que tú tienes esa condición y aunque la queramos evadir, no la puedes evadir. Tú vas a tu trabajo y tienes una condición de hijo de Dios que a ti te corresponde presentar con responsabilidad, sabiendo que debe primar tu condición del Señor. Imagínese que José vaya a Egipto, ¿sí? Porque José fue en una condición de esclavitud, de explotación, de todo lo malo, pues, de todo lo que nadie quiere en la vida. Mire, yo le hablo para enseñanza y usted en su trabajo, ¿yo por qué voy a...? O sea, como que se voltea la gente, ¿sí? Los que tienen empleados lo saben y los que son empleados lo saben. Entonces, tu jefe te pide algo porque al jefe lo que le interesa es la empresa, al jefe no le interesas tú. Y entonces tú estás dolido porque piensas que el jefe debe ver por ti. Y no es así. En ninguna parte va a ser así, ¿sí? Tan es así que hasta con el Señor es así. El Señor tiene su empresa, su obra. Si tú como empleado no le sirves, no te preocupes que te consigue otro, ¿sí? O sea, el sueldo que te lo iban a dar a ti, se lo dan a otro. No, es que las condiciones muy difíciles, es que no, es que así no se puede. Puedes decir lo que quieras, pero quien te da de comer te puede quitar, ¿sí? Mire, y ¿qué? José llega a Egipto. ¿A Egipto es que llega él? Sí. Llega a Egipto. Él venía a ser hijo de su padre, o sea, el hijo preferido, ¿sí? Al que se le daba todo, las facilidades y demás. Llega allá y lo ponen a trabajar sin salario. En un principio sin salario, como esclavo, por eso él se va como esclavo. Y él sacaba todo lo que tenía que sacar como si le estuvieran pagando. Para que vayamos afinando todos. Yo no le estoy hablando a nadie en particular, todos, porque todos tienen algo que presentar delante del Señor. ¿Sí? Trabajaba mejor que a los que les pagaban. Que no, que venga, que el jardín, que no sé qué, creo que lo ponen a él en una cuestión así, a organizar unas cosas de cultivos y demás, los mejores frutos, los mejores productos. Yo te pregunto a ti, ¿tú en tu vida, en tu trabajo, das esos resultados así, sabiendo a quién estás representando? ¿Sí? Pues yo no estoy regañando, estoy enseñando, ¿sí? Para que tu contextura tú la alinees a este concepto espiritual. Que tú digas, me voy a esforzar porque yo no estoy delante de hombres, yo estoy delante del Señor. Mira, el Señor a ti te pone personas para que te paguen, para que te escojan, para que te usen en tus trabajos y en lo que tengas que hacer. ¿Sí? En vez de verlo como un problema, deberías verlo como una provisión, como una oportunidad de mostrar al Señor en tu vida, en tu trabajo, ¿sí? En tu familia, en todo, ¿sí? No, que el Señor me pone esta incomodidad. Bueno, en esta incomodidad voy a aprovechar porque es el entendimiento. Por eso le digo, solamente las personas que alcanzan en su fatiga, porque todos tenemos las fatigas diarias, que alcanzan en la fatiga a hacer la reflexión y decir, bueno, yo tengo todas las razones, es que mi marido esto, es que fulano esto, es que a mí no me parece, es que allá pasan cosas, etcétera. Bueno, tú, listo, todo está bien y todos te damos la razón, ¿sí? Pero tú delante del Señor, ¿cómo quieres ser notado? Se puede decir, ¿sí? Como una persona que tiene el interés de representarlo a Él, que es el caso de Jacob, o una persona que está luchando por sus derechos personales, como todos los hombres del mundo, ¿sí? Porque esa condición viene de una condición carnal. Por eso lo del guiso rojo y lo de lo rojo que hablamos, ¿sí? Por eso a la descendencia de Saúl se le llama los edomitas, que tienen que ver con esto, ¿sí? Entonces, mire que todo esto el Señor lo habla y lo enseña
Porque en la medida en que la gente reciba, acepte, acate la enseñanza, la exhortación que el Señor le da y empiece a hacer los ajustes por fe, sin perfección, por fe, el Señor va a bendecir, ¿sí? El Señor va a ir notando tu interés. Tú ya sabes que no es delante ni del pastor, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de nadie, es delante del Señor, ¿sí? Y que no le puedes presentar ningún argumento a Él, porque todo lo que tú eres y lo que tú tienes te lo ha provisto Dios, ¿sí? Con todo lo débil que eres. ¿Sí? Decía alguien por ahí que me encontré con una enseñanza de un siervo y decía, el sonido que sale de ti cuando tú hablas es el sonido que el Señor, o sea, lo calibró Dios, así como cuando un constructor, como se llama la gente que hace los instrumentos, tienen un nombre, ¿no? Bueno, un constructor de instrumentos calibra y dice, este lo vamos a afinar en tal nota, lo vamos a afinar en tal registro. Así el Señor coloca las características aún del sonido de tu voz, decía esta persona. O sea que todo lo que tú hablas está hablando de un sonido que puso Dios en ti. ¿A qué viene el ejemplo? A que aún, mire, para exaltar el nombre del Señor, para todo lo que tú expresas, ¿sí? Sea del Señor o no, todo eso viene cargado con algo que Él te puso, ¿sí? O sea, lo que tú eres, con todas tus características, lo puso el Señor. ¿Y quién va a poder cambiar eso? ¿Sí? ¿Quién le puede añadir a su estatura un codo? Dice la palabra. O sea, ¿por qué se lo digo? Porque a veces uno dice, no, es que yo no soy capaz, no tengo las características, tú sientes que la batalla a ti te gana, ¿sí? Que es un sentimiento muy humano, muy normal, pero que tú tienes que saber que con eso que el Señor te dio, con esa familia que el Señor te puso, con ese esposo que el Señor te puso, con ese jefe que el Señor te puso, con esa esposa que el Señor te puso, tú tienes que presentarle al Señor un resultado de ti, unas cuentas que tú tienes que mostrar, ¿sí? Y que no es ante ellos, es ante el Señor, así como José. El resultado de bendición de la vida de José no es porque era tanto un excelente trabajador, ¿sí? Son las fichas del Señor moviéndose a favor de él. ¿En qué momento de la historia se mira que se exalte a alguien extranjero de una manera tal como a él? Solamente a los que estaban alineados. A Daniel le pasó eso. O sea, cuando uno habla de José y de Daniel, uno habla de personas que en sus trabajos, perdóneme, yo no sé por qué el Señor me pone a hablar de esto, en sus trabajos eran ascendidos. De eso estamos hablando. ¿Sí? Daniel tenía una condición medio política, ¿sí? Un trabajo ahí donde él estaba en Babilonia, no estaba en su tierra, discrepaba con muchas cosas, sí, pero era leal y fiel a lo que tenía que hacer, cuidando su identidad, por eso es que el tema de la identidad es importante. Y José lo mismo, ¿sí? José cuando tuvo que enfrentarse o tener un conflicto por la esposa del Potifar, pues se enfrentó, ¿sí? Y se estaba jugando todo el éxito que ya estaba empezando a tener por la identidad, pero también por la identidad presentaban un trabajo digno de lo que ellos consideraban que eran delante de Dios, ¿sí? Entonces, mire que a veces hay mucha queja entre nosotros y me incluyo. La verdad es esa. No, pero es que no hacen, no, o sea, muchas quejas que tenemos frente a nuestra familia, frente a al ministerio que el Señor nos dio. Quisiéramos que todo se nos dé mejor, ¿sí? Que el Señor ojalá nos pusiera en un lugar en el que dé gusto ir a servir, tal vez, y no, ¿sí? Todo lo que el Señor te ha permitido es provisto por Él, para que tú de ahí tengas tus interacciones con Dios y que de tu corazón emanen cosas que te bendigan,
o que te maldigan, ¿sí? Porque al que es indolente con las cosas del Señor, el Señor lo maldice. La persona que no ama las cosas del Señor, el Señor lo desecha, ¿sí? Yo vuelvo y le digo, yo estoy enseñando. Yo sé que suena drástico, pero ustedes se tienen que relacionar con el Señor en su día a día, cuando les llega una noticia, cuando les dan una orden, cuando se les presenta una tentación, no sé, ¿sí? Es el concepto, el Señor está ahí. Tú quieres que tu condición cambie, empieza a tener en cuenta al Señor en tu vida y te garantizo que las cosas a tu alrededor empiezan a cambiar. Deja de quejarte un poco, deja de mirarle lo malo a todo lo que supuestamente tú tienes y empieza a considerar que eso malo que tú tienes te lo puso el Señor. ¿Por qué no te dio algo mejor? Porque a Él no le plació. Porque Él te mira y dice no es necesario. Con eso basta para que yo me perfeccione en tu vida, para que yo me manifieste en todo lo que tú eres y haces y se establezca en ti la identidad de siervo o de hijo de Dios. ¿Sí? Mire que Jacob, eso es lo destacable de él. Yo estaba leyendo este pasaje y decía que Jacob era una persona como quieta. O sea, si vamos al atractivo personal, a mí me atrae Esaú, perdóneme, ¿sí? Un tipo ahí que está con las mujeres prácticamente, con las que se quedaban en la casa. O sea, él no tenía una condición atractiva o destacable humanamente hablando, ¿sí? Sí se relacionaba un poco, no sé, esto vamos a inferirlo un poco, ¿sí? Con cautela, por supuesto. El punto no era que él estuviera ahí. Jacob también pudo haber sido un hombre que casara, ¿sí? Tal vez. Pero no, él era una persona, es como de esos hombres que uno dice, pero salga a trabajar, no sé, algo así me lo imagino yo, ¿sí? Ahora, no le estoy diciendo a los hombres que tranquilos, que usted no, ¿sí? Estoy diciendo es que él como persona no es que tenía características, lo destacable de él es que valoraba y él veía que Esaú tenía algo que iba a cambiarlo todo delante del Señor. Él anhelaba que fuera él el que el Señor tuviera en cuenta para sus propósitos. Mire, gente así en la iglesia también hay. Y a esos sí hay que tenerles un poco de respeto y de recelo, si se quiere. Porque hay gente que está sentada esperando que el otro se caiga para tomar lo que el otro tiene. ¿Sí? O sea, es como si la persona, a ver a qué horas esta persona desprecia lo que tiene para cogerlo yo, porque la persona que está ahí a veces sí está valorando lo que tú tienes y que no estás valorando delante del Señor. ¿Sí? Entonces por eso Jacob le dice, véndeme. O sea, él estaba, mejor dicho, es ahora o nunca, tengo que cogerme esta buena parte que le tocó a mi hermano y que no me tocó a mí. Aquí también, cuando uno le dice, bueno, pero el Señor ya sabía, ¿sí? Como si ya estuviera planeado todo, porque le da la palabra a Rebeca y dice, el menor servirá al mayor y todo. Sí, ya estaba escrito, sí, por la misma situación, porque el Señor reconocía las características de cada uno de ellos. Sin embargo, tiene que haber un desempeño que viene de esa posibilidad que nos da el Señor de tener libre albedrío. Todo eso se está dando aquí, ¿sí? O sea, usted no piense, no, no, es que ya Jacob ya lo mandaron calibrado. No, Jacob tuvo que hacer sus ajustes, ¿sí? Y Esaú pudo hacer también sus elecciones. Tal vez, si Esaú hubiese elegido un poco mejor, tal vez no le iba tan mal en la promesa, ¿sí? Porque mire que el Señor es tan fiel que a Ismael incluso lo exaltó solamente por ser el hijo de Abraham, ¿sí? Y de Ismael salieron 12 tribus.
que fueron muy poderosas, ¿sí? O sea, ¿a qué voy? A que el beneficio del otro siervo a ti no te tiene que dañar el camino, ¿sí? Que también es otro asunto por el que a veces se lucha y a veces hasta nos equivocamos con el Señor por ese lado, ¿sí? Pero el punto es que tú tengas la conciencia, Señor, no me quiero equivocar. Reflexiones antes de hacer las cosas y digas, Señor, delante de ti, ¿cómo quedo si hago esto? Porque el Señor sí, muy perdonador y muy todo lo que quieras, pero Él quiere hacer algo en ti, ¿sí? Hay muchas cosas que Él no ha podido hacer en su pueblo porque no ve la condición, pero si Él ve que tú tienes esa vocación, ese interés de ese corazón que le teme, Él empieza a aflojar, ¿sí? Dice la palabra que abrirá las ventanas de los cielos y a veces somos muy tercos. El Señor nos ha dicho por mil maneras hacia dónde, cómo. O sea, yo si algo estoy segura es que a ustedes no les ha faltado la enseñanza, ¿sí? Y que tú tienes tus asuntos con el Señor y tienes bagaje para enfrentarlos, ya los tienes, ¿sí? Solo falta que tú dejes de echarle la culpa a otro, dejes de esperar a que alguien te resuelva y decir, a ver, yo con lo que yo soy, por eso le hablo de la identidad, con lo que yo conozco y tengo, ¿sé diferenciar eso? Sí, sí. Uno sabe en el corazón, a veces toca detenerse un poco más, pero uno sabe que a veces las cosas que salen del corazón vienen del propio egoísmo y de muchas cosas así. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque la palabra enseña mucho esto, o sea, el Señor no mira lo que tiene delante, Él mira lo que está en el corazón. Hay un pasaje así, ¿cierto? Y hay un montón de pasajes que hablan de esa privacidad tuya. O sea, tu privacidad, tus pensamientos, todo lo de acá es lo que más le habla al Señor o lo que más al Señor le importa, ¿sí? Por eso dice que todos son justos o todos son, no recuerdo, en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Ese es el concepto o uno de los conceptos de los que se puede extraer de esta enseñanza de este par de hermanos, ¿sí? Condiciones del corazón, igual que Caín y Abel. Acá fue peor, con Caín y Abel fue peor porque Caín, o sea, su situación acá interna trasciende al asesinato, que es evidente, que es mucho más notorio. Pero acá es aún no, ¿sí? Él no, por lo menos hasta este punto, no había matado a nadie, no se trataba de una fornicación, aunque también menciona que él prefería a las mujeres extranjeras, etcétera. Pero digamos que el punto era una comida. Imagínense algo tan trivial como eso. ¿Sí? Entonces, ese concepto es el único que nos salva delante del Señor, porque uno se equivoca. Nosotros estábamos hablando ahora, antes de venir aquí, de un tema que surgió, un tema incómodo que surgió ahí con otras personas. Y claro, cada uno dando su opinión, ¿no? Como todos nosotros, sí, no sé qué. A mí no me parece, a mí tampoco, no sé qué. Y de esas cosas que a uno le cae el frío y le digo a Camilo, ¿y sabes qué es lo peor? Que podemos tener razón, pero de pronto aquí en lo que hablamos también estamos pecando. Sí, sí, mejor bajemos. Y nos vinimos al culto mejor porque ese es el concepto, ¿sí? Si yo me pongo a ver si tengo razón o no, tú vas a decir que sí. Yo digo que yo tengo razón en lo que veníamos hablando. Tenemos razón, ¿sí? Pero delante del Señor. No, que que lo que me da rabia es esta situación con esta persona, sí, pero delante del Señor. Por eso es que uno se contiene y uno dice, no, no hago nada, me quedo quieto. Quedas mejor tú delante del Señor que si te pones a buscar
resolver y demás, ¿sí? O analizar y juzgar y todo lo que todos hacemos, porque todos lo hacemos, ¿sí? Sacas más tú diciendo, bueno, Señor, si tú me pusiste esto, yo voy en tu nombre, porque tú eres mi fortaleza, voy a hacerlo. No que me están explotando, sí, pero lo voy a hacer por ti y quedas mejor tú delante del Señor que quejándote de lo que tienes enfrente. Mira que esta enseñanza alinea muchas de las acciones que hacemos nosotros, ¿sí? Organiza mucho de los pensamientos que tenemos y de lo que a veces hacemos sin pensar, ¿sí? Y trae orden a tu vida. El Señor te rige, por eso es que la palabra nos rige. Cuando dice que nos riges, nos mantiene como tener atravesada la espada que no nos deja equivocarnos, ¿sí? Te rige y no solamente eso, sino que trae bendición. Que yo sé que es el punto que a ti te interesa, porque listo, me rige y todo, y yo me contengo y muero y me aguanto y lucho y lo doy todo por fe, por el Señor. Pero es que el Señor bendice esa fe, eso que tú haces por fe. Esa contención que tú haces por fe, el Señor la bendice. Vamos a orar.